Hemos reunido para dar la bienvenida a los investigadores e investigadoras Ikerbasque que se han incorporado a nuestra comunidad en el año 2020. Un año complicado para todos. Para Ikerbasque, celebrar este acto supone un gran hito. Se trata de un acto pospuesto desde finales del año pasado. Que podamos reunirnos hoy aquí es reflejo del éxito de toda una sociedad que ha sabido superar uno de los mayores desafíos globales a los que nos hemos enfrentado como sociedad. Y sin duda podemos sentirnos orgullosos de la respuesta que ha dado la ciencia, de la respuesta que ha dado la comunidad científica a este reto, por ejemplo, desarrollando las vacunas necesarias en este tiempo récord. Lehendakaritzan batu gara gaur berriro, Ikerbasque ikerlari berriei harrera emateko. Eskerrik asko, Iñigo Urkullu lehendakariari, urtero bezala zure etxearen ateak zabaltzera gure komunitateari. Ohore bat da guretzat hemen egotea urtero. We are welcoming today 24 researchers that joined Ikerbasque last year, in the year 2020. Due to the current limitations, their families, I'm afraid, that could not join us today. But they are following us today because this event is streamed online. Queremos saludar, por tanto, a todos los familiares y a los amigos de los investigadores e investigadoras Ikerbasque reconocidos hoy. Nos están siguiendo, nos están viendo vía streaming, dado que no ha sido posible su asistencia a este acto por las limitaciones de aforo. Y asimismo, el resto de la comunidad Ikerbasque también está conectada online viendo este acto. A ellos les queríamos rendir un pequeño homenaje a través de este vídeo que vamos a proyectar ahora. To me, this means to be open-minded. And open-mindedness is the key to understand the unknown. Oportunidad. Opening up to situations. Un reto y una aventura. Try to understand what is possible to be understood, but be feared of what has to be feared. Curioso y atrevido. Ezagutza. Ausarta. Motivazioa. So to conclude, I really think we should all try not to fear any novelty, any difference, because learning, understanding and discovering is really what makes us grow. Hemos querido iniciar este encuentro escuchando a los protagonistas hoy, a los investigadores e investigadoras Ikerbasque, conociendo qué les mueve a dedicarse a esta pasión que sienten por la ciencia. Eusko Jaurlaritzak, orain dela 14 urte, Ikerbasque sortu zuen euskal zientzia bultzatzeko. Urte guzti hauetan, beti izan dugu Eusko Jaurlaritzaren babesa hezkuntza sailaren bidez. Orain, Ikerbasqueko presidentea den Jokin Bildarratz hitza izango du, sailburua, nahi duzunean. Lehendakari, ikertzaileok, jaun Andreok, arratsaldeon. Beste behin ere, lehendakaritzako ateak zientziari, ikerketari zabaldu zaizkie. Ikerbasqueko ikerlari berriei, ongi etorria emateko modu egokian ere ustez, Euskadirentzat ikerketak, zientziak duen garrantzia ondo isladetzen duen keinua zalantzari gabe. Orain dela 14 urte, Eusko Jaurlaritzak Ikerbasque Fundazioa sortu zuen. Beraz, gure bigarren hamarkadan sartuta gaude buru belarri. Lan asko eta ona burutu izan da urte guzti hauetan, Ikerbasqueko arduradunek eta hezkuntza sailak, unibertsitate eta ikerketa sailburu ordetzatik zuzenduta,
elkarlan zintzoa eta probetxuzkoa bultzatu dute eta. Eta hemen dugu beste behin ere lan horren emaitza. I want to welcome the new Ikerbasque Research Fellows, associates and professors that joined Ikerbasque in 2020. I wish you a very successful research career in our country. We are sure that you and your families will find a new home among us. Como ya conocen, Ikerbasque es una fundación para el impulso de la ciencia constituida en 2007 por el Gobierno vasco. Su principal misión consiste en apoyar a los centros y universidades de Euskadi en la captación de investigadoras e investigadores del más alto nivel para que impulsen el desarrollo científico. Solo si contamos con el mejor talento científico, tanto local como internacional, podremos participar con nombre propio en el concierto internacional de la ciencia. Tras estos años de andadura, podemos afirmar que Ikerbasque es una organización consolidada y un centro de referencia a nivel europeo. Hoy estamos aquí para dar la bienvenida a quienes se incorporaron en 2020, un año complejo, lleno de incertidumbres y que ha hecho que hayamos puesto toda la atención en la ciencia. Durante este año ha quedado más claro que nunca que el tiempo es aliado de la ciencia y que en investigación son necesarias las apuestas a largo plazo. Conjugar la seriedad y la meticulosidad con una visión de futuro son las claves del éxito y creo que Euskadi ha demostrado que es capaz de mantener una política científica estable. Los resultados obtenidos son prueba de ello. Ikerbasque hasta el día de hoy ha incorporado a un total de 290 investigadores e investigadoras a través de diferentes programas. De hecho, los investigadores e investigadoras Ikerbasque produjeron en 2020 1.345 publicaciones científicas en todas las áreas del conocimiento. Desarrollan 14 proyectos ERC del European Research Council. Cuentan con 1.190 personas en sus equipos de investigación. Tan solo este año han obtenido más de 35 millones de euros de fondos competitivos para desarrollar sus líneas de investigación y desde su creación esa cifra asciende hasta los 240 millones de euros. Euskadik eta Europak pertsonetan inbertitzearen eta ikerketaren aldeko apustuaren garrantzia azpimarratzen dute garai honetan. Ikerbasquek bi alderdi horiek uztartu ditu, formula eraginkor eta emaitza argiekin. Formula horrek gero eta eragin handiago du gure egitura ikertzailean, zientifikoan eta teknologikoan. Aurrera egiten jarraitu nahi dugu, etorkizunari begira, eta horretarako 2021-2024 aldirako plan estrategiko berria prestatzeko lanean ari gara Ikerbasken. Datozen urteetarako helburuak zehaztuko dituen plana pertsonen aldeko apustuari eta talentudun profesionalen aldeko apustuari eutsiko diona, euren ibilbide zientifikoa Euskadin garatu eta sendotzeko aukera izan dezaten, eta emakumeak gero eta gehiago izan daitezen bereziki seniorren mailetan. Creo sinceramente que una de las claves para el éxito, tanto de Ikerbasque como del resto de iniciativas científicas en Euskadi, ha sido el consenso. El consenso de todas las instituciones en torno a la importancia estratégica de la ciencia como motor de nuestro futuro. Horretan sinesten dugu. Eta aplikatzen ari garen politikak dira horren adibide garbia. Zientziaren eta ikerketaren aldeko apustu egonkorra eta koherentea. Baina zuen talenturik gabe, horrek eluke zertarako ere balioko. Eskerrik asko Ikerbasqueren alde egitegatik. Eta eskerrik asko Euskadiren aldeko apustua egitegatik. Mila esker. Eskerrik asko sailburu, geratu zaitez mesedez hemen sariak emateko.
Bueno, como hemos dicho, vamos a dar la bienvenida a 24 investigadores e investigadoras Ikerbasque. We will now proceed to welcome the new research fellows that joined Ikerbasque last year. Horretarako, lehendakari jaunari eskartuko nioke mesedez ere etortzeko ona. Bai. Me preguntaba el lehendakari que por motivos del COVID no va a haber una propia entrega, sino que vais a recoger directamente vosotros y vosotras el reconocimiento de la mesa. Hoy el truco es en conseguir cogerlo sin echar el resto de los premios. ¿De acuerdo? Así que voy a ir llamando al estrado a cada investigador e investigadora para que recoja la acreditación. Hasteko, gure lehen ikerlaria, informazio eta komunikazio teknologietan doktorea da. Orain arte, bere ikerketa Inglaterran, Eskozian eta Shanghaian ere egin du. Eta orain, Mondragon Unibertsitatean ikertzen du. Eta bere ikerketa arloa hurrengoa da. Energia arloan aplikatutako fidagarritasun ingenieritza eta pronostikoak. Txalo bero bat, Jose Aizpuruarentzat. Our next researcher has a PhD in Sustainable Development from the University of Venice. He has developed his research career in Portugal, Italy, and Belgium, and now he has joined BC3, the Basque Center for Climate Change, and he develops new computational models of complex systems. This can be applied to natural resources, ecosystems, or, for example, human mobility. A warm welcome to Stefano Balbi. Thank you, Stefano. Nuestra siguiente investigadora es doctora en genética por la Universidad del País Vasco. Ha desarrollado su carrera hasta el momento en el Francis Crick Institute de Londres, en la Universidad de Navarra, en París y también en el CRG de Barcelona. Y ahora se ha incorporado al Instituto Biodonostia como Ikerbasque para investigar sobre el RNA y qué puede ofrecer esta molécula como opción de terapias personalizadas avanzadas. Un aplauso para Lorea Blázquez. Eskerrik asko. Nuestra siguiente investigadora es doctora en Química de Polímeros y Bioingeniería por la Universidad de Friburgo, en Suecia. Ha desarrollado su investigación en Holanda, Australia, Suiza y finalmente aquí en Biogune, hasta incorporarse ahora como Ikerbasque en Polymath, donde va a continuar su investigación sobre materiales inteligentes orientados a la regeneración de tejidos, bioingeniería e impresión 3D. Puede subir Sandra Camarero. Muchas gracias, Sandra. Nuestro siguiente investigador es doctor en Biología Estructural por la Universidad de Aix-Marseille, en Francia, y ha desarrollado su carrera científica en Barcelona, en el Institut Curie en Francia y también en la Universidad de Ginebra. Y ahora se ha incorporado al Instituto Biofísica para continuar su investigación sobre biofísica de membranas celulares. Un aplauso para Dai Colom.
Sí, nuestra siguiente investigadora es doctora en lingüística por la Universidad del País Vasco y ha desarrollado su carrera en el CNRS en París, en la UPV y también en la Universidad de British Columbia en Canadá. Y se ha incorporado ahora al Departamento de Lingüística de la Universidad del País Vasco para continuar su investigación sobre las estructuras gramaticales en poblaciones tanto monolingües como multilingües. Un aplauso para Irene de la Cruz Pavia. Gracias, Irene. Nuestro siguiente investigador es doctor en Ingeniería de Materiales por la Universidad Politécnica de Madrid y ha desarrollado su carrera hasta el momento en Francia, Zúrich, en Oxford y también en Noruega. Y se ha incorporado a Mondragón Universitatea para investigar sobre la mecánica de la materia y sus componentes estructurales, sobre todo cuando están sometidos a condiciones extremas de carga. Un aplauso para Borja Erice. Gracias, Borja. Yeah, our following researcher has a PhD in psychology from Lancaster University in the United Kingdom, and she has researched in the Marx Institute for Brain, Behavior and Development in Australia. She leads now the Infant Language and Cognition Research Group at BCBL in San Sebastian, where they research on the language development in the first years of children, of the babies. So welcome, Marina Kalashnikova. Thank you, Marina. Yeah, our next researcher has a PhD in Sciences and Physics from the University of Minho in Portugal. Until now, she has developed her research in Portugal and also at BC Materials Center here in Leioa. But now she has joined SIC Energigune to research on new batteries and functional materials for energy applications. Welcome, Catarina Lopez. Thank you. Nuestro siguiente investigador es doctor en física por la Universidad Técnica de Múnich y ha desarrollado hasta el momento su carrera científica en el CSIC, en el Max Planck en Alemania y también en la propia UPV-EHU. Ahora, como Ikerbas, continúa su investigación en la Universidad del País Vasco en computación cuántica en la Facultad de Ciencias en Leioa. Mikel Sanz. Gracias, Mikel. Nuestro siguiente investigador es doctor en Biología Molecular y Biomedicina por la Universidad del País Vasco y ha desarrollado su carrera hasta ahora en la Goethe Frankfurt University en Alemania, en la Helsinki University y también en el CIC Biogune. Ahora, como Ikerbas, se ha incorporado al Instituto Biofísica para investigar sobre proteínas de membranas y especialmente aquellas que están implicadas en enfermedades humanas. Vamos a dar un aplauso a Igor Tascón. Gracias, Igor. Gure hurrengo ikerlaria kimikan doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitatean lortutako doktora dutxarekin. Orain arte, bere ikerketa ibilbidea luzea izan da, Japonen, Estatu Batuetan, Suedian egin du, eta Euskadin baita ere Teknalian eta CIC Energigunen ikertu du. Orain, Ikerbasque bezala, Polimaten ikertzen du, baterientzako material berrien diseinuan. Ongi etorria Irune Villaluenga.
Gracias, Irune. Y vamos a finalizar el turno del Research Fellow con una investigadora. Bera, biologia molekularrean eta biomedizinan doktorea da, UPVHun lortu zuen bere doktoretza, eta orain arte bere ikerketa Zuritzen, EHun eta Madrileko Zenion ere egin du. Orain ikerbaz bezala, UPV-ko eta EHUko genetika departamentuan ikertzen du, zelulen zikloen kontrolean eta genomaren osotasunaren inguruan. Txalo bere bat Jone Mitxelenarentzat. Jone, aprobatzatuko nuke hemen zaudela, eta azkena zarenez, ez dakit komatuko bazen diguke pizka zure esperientzia zen izan dan gure inguruan, edo ez dakit mikrofone bat hartu nahi dozu? Bai? Bai, uste bai, ikusi behar dute handik, baina nahi dozun tokian, lasai. Mi esker, arratsaldeon guztioi, eta lehen da bizi mi esker gaurko ongietorri honengatik, ohore bat da niretzako hemen egotea, eta Ikerbasque komunitatearen parte izatea. Laburki nire ibilbidearen inguruan pizkatxo bat hitz egiteko, nik biokimikan eta biomedikuntzan doktoregoa egin nuen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta nire doktoretza tesia zelulen bikoizketa nola erregulatzen den ikerketan burutu nuen. Comentaba que realicé mi tesis en la Universidad del País Vasco centrada en los mecanismos moleculares que regulan la división celular. Y durante mi tesis encontré que la proteína con la que yo trabajaba, además de regular la división de las células, también controlaba que las células no acumulasen ninguna mutación, ninguna aberración cromosómica. Y así es como me empecé a interesar por los mecanismos que tienen nuestras células para evitar que se acumulen daños que pueden llevar a procesos patológicos como es el cáncer. Para poder formarme en este campo, que para mí era nuevo, decidí irme a la Universidad de Zúrich a hacer una estancia postdoctoral y ahí estuve casi 4 años. Ahora, como Ikerbasque Fellow, espero poder afianzar mi carrera profesional en Euskadi y Ikerbasque me da la oportunidad de dar los pasos necesarios para crear mi propio grupo de investigación en la Universidad del País Vasco y así poder contribuir al conocimiento en el campo de la integridad genómica y el proceso y la importancia que tiene en el cáncer. Mi esker. Qué ricasco, Jone. Yeah, we will continue now with the following researchers in the category of research associates. These are Ikerbasque researchers who have a permanent position with us. First of all, we would like to start with a researcher who got a PhD in computational mathematics by the Charles University in Prague. And his previous research career has been in Austria, in Israel, and also in Saudi Arabia. He researches in Beckham to study on geometric modeling and manufacturing. Please welcome Michel Barton. Thank you very much. Nuestra siguiente investigadora es doctora en Ciencia de Materiales por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha desarrollado su carrera científica en diversos centros en Francia, en Bélgica, así como en el ICEMAP de Barcelona. Como Ikerbasque investiga ahora sobre los nuevos materiales para construir baterías más eficientes en CIC Energigune, que es donde desarrolla su investigación y donde además ahora coordina el área de almacenamiento electroquímico. Un aplauso para Montse Casas Cabán. Our next researcher has a PhD in mathematics from the Sapienza University in Rome, and he has developed his career mainly in Italy and Spain.
He has joined the University of the Basque Country, and he researches on spectral theory, harmonic analysis, and dispersed partial differential equations. Please welcome Luca Fanelli. Thank you, Luca. Continuamos con un investigador que obtuvo su doctorado en química en la Universidad de La Rioja. Ha desarrollado su carrera hasta ahora en el UCLA en Los Ángeles, en las universidades de La Rioja y también en la de Zaragoza. Ahora lidera el laboratorio de química computacional en CIC Biogune, donde realizan simulaciones por ordenador para comprender mejor los fenómenos biológicos y la función de las proteínas. Un aplauso para Gonzalo Jiménez Osés. Gracias, Gonzalo. Nuestro siguiente investigador es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su carrera investigadora hasta el momento en diversos países, desde Finlandia hasta España, y ahora en la Universidad de Deusto lidera el grupo de investigación sobre Education, Regulated Learning and Assessment. Un aplauso para Ernesto Panadero. Gracias, Ernesto. Y vamos a final el turno de los Research Associates con una doctora en Ingeniería Bioquímica por la Universidad de Reading, en el Reino Unido, país donde ha desarrollado principalmente su carrera científica, además de en Holanda, hasta ahora regresar a Euskadi. Y se ha incorporado como Ikerbasque a ASTI, para investigar sobre cómo valorizar los subproductos agroalimentarios y mejorar el bioprocesamiento de alimentos. Un aplauso para Paula Jauregui. Hola, Paula. Como veo que eres la última de tu grupo, también te va a tocar compartir un poco con nosotros tu testimonio. Si quieres coger un micrófono y compartir. Bueno, arratsaldeon, lehendakari, jaun Andreok, Ikerbasque, mila esker, gonbidaketa honengatik, eta, bueno, ore bat da komunidade honen parte izatea, Ikerbasquen komunidade parte izatea, pasako naiz erderara orain, uste dut. Bueno, pues quería decir muchas gracias, lehendakari, Ikerbasque, por esta invitación y es un honor formar parte de esta comunidad que, vamos, después de oír todo lo que he oído, me parece impresionante los currículums de la gente que está aquí sentada. Bueno, solo explicar un poquito cuál ha sido mi trayectoria, no me voy a alargar. Bueno, yo me licencié en químicas, tenía muchas ganas de salir de casa y de salir del país y me fui con una beca para un año, pero acabé estando casi 30 fuera. Ha sido una experiencia maravillosa, pero bueno, pues gracias a Ikerbasque tengo la gran oportunidad de volver a mi país. Por supuesto, me parece esto una iniciativa maravillosa y espero que siga funcionando este programa porque es genial para internacionalizar la investigación en el País Vasco. Y bueno, pues solo decir eso, que estoy encantada de volver y bueno, ahora para mí es un reto importante volver, trabajar en mi país, que yo no había trabajado nunca, y desarrollar mi investigación aquí. Además, un reto especial también el utilizar mis conocimientos en un ámbito un poquito más, bueno, pues es una investigación más aplicada, más cercana a la industria y pues es un reto muy interesante también trabajar en un centro como ASTI. Puedes llevar el micrófono contigo. Llévatelo. Alberto, pues bueno, vamos a finalizar el acto con los cinco investigadores e investigadoras que tenemos hoy aquí como Research Professors. Vamos a comenzar con el primero de los investigadores, que es doctor en física por la UPV-HU, aunque luego ha desarrollado su extensa carrera en múltiples centros en Japón, Taiwán, en Singapur, en Estados Unidos e Italia,
y ahora ha regresado a Donostia, al DIPC como Ikerbasque, para continuar su investigación buscando nuevas aleaciones con propiedades eléctricas destacadas. Un aplauso para Miguel Cazalilla. Gracias, Miguel. Yeah, our next researcher has a PhD in physics and in mathematics from the Moscow University of Physics and Technology, and she has developed her extensive research career in Russia, Japan, Spain, and Belgium. And now she has joined Mondragon University as an Ikerbasque to continue her research on fluid behavior in microgravity. Please welcome Valentina Chevchova. Say that again. How is it? Eskerrik asko. Oh, okay. Thank you. Thank you. Nuestro siguiente investigador es doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su extensa carrera principalmente en el Hospital Clínico de Madrid, en la Tulane University y en Yale University en Estados Unidos, y en el Instituto Cajal de Madrid, del que fue director durante 8 años. Ahora se ha incorporado como director científico del Centro Achúcarro en Leioa, donde además de dirigir el centro lidera su propio grupo de investigación sobre neurobiología de péptidos de insulina. Un aplauso para Ignacio Torres Alemán. Gracias, Nacho. Our next researcher has a PhD in chemistry from the Monash University in Australia. He has developed his research career until now in the UK and also as visiting professor in China, in Wuhan, in another one. No? Yeah, that's it. And he has joined BC Materials to continue his research on functional materials for energy. Please welcome Qi Chang. Thank you. So we have here our last award, waiting for a researcher who has a PhD in root soil mechanics from the University of Bordeaux in France. He has developed his research career until now at the University of Cambridge and the James Hutton Institute in the UK and the University of California, Davis in the USA. He also got a prestigious ERC Consolidator grant. And now he has joined NACRE to research on the biophysics of plant-environment interactions. Please welcome Lionel Dupuy. Thank you, Lionel. You know how this works. Do the last one, so yes. You have to say something. Okay, thank you very much for the introduction, the invitation, and sorry, I'm feeling a bit shy today, so I'm going to say it in English, sure, maybe no next problem, time. Yeah. So yeah, I just thought that I would explain a bit more how much of a pleasure it's been for me to move here, to start living and working in the Basque Country. So back in 2019, I was in a moment where I was thinking a little bit about my career and what was my next challenge. And I didn't necessarily have a clear idea of where that was going to happen. But I knew that the challenge had to be interesting. And both scientifically and also personally, there has to be an angle to that. And in the end, the decision turned out to be quite simple. I had a few criteria that I had to meet. The first one was, is this new place ambitious in its science? And for me, it was clear looking at the network of science, the policies, the strategic documents, and so on. It was clear that there was ambition here, that something will come, and if not already there.
Then the multidisciplinarity for me is very important. I think in my field of science, we're facing climate change, and this is a huge challenge that we have to address, and solutions are going to come from very radical way of thinking, and it's going to have to be through discussion, not with your colleague next door, but with physicist, philosopher, whatever. And that's another angle that Ikerbasque provides, is this network of people. And that's very important. That's the science of the future. And then there's the third element that was very important is it has to be easy, it has to be quick. Career cannot stop. So if the move have to take 2 years, it's not going to work for me. And there was also opportunities that were going to arrive now, not later. And finally, obviously, the quality of life is important, and that was an element for me. I'm from Bordeaux, so I'm not Basque, but I think in southwest of France we have some common element. We enjoy good food, we enjoy tradition, we enjoy culture, and I'm a big cyclist fan, so I think Basque Country is a bit like a paradise for me. So yeah, all in all that, so, and in the end, this move made all of this possible for me. So I thank you all very much, and I really look forward to great science here. Thank you very much. Thank you very much. Bai. Bueno, orain bukatuko dugu lehendakariaren hitzekin, ez dakiz alburu nahi baduzu bueltatu lehenengo sailara. Lehendakaria nahi duzunean zurea da hitza. Sailburua, Jokin, Adolfo, Amaia, eta Ikerbasqueren zuzendari zientifiko Fernando Cosio, zorionak Euskadiko 2020 ikerkuntza sariagatik. Zorionak benetan. Jaun Andreok, arratsalde on. Zorionak ikerlari guztioi, zuei eta streaming bitartez jarraitzen duten zuen zenitartekoei ere, proiektu honetan parte hartzeagatik. Eskerrik asko zuen jarrera eta hitzengatik hitz egin duzuen hori ere bai, bereziki. Ikerbasquek esan egin da aurkezpenean eta baita sailburuak ere hala azpimarratu egin du, 14 urte bete ditu. Urte hauetan zehar Euskadi aitzindaria izan da berrikuntza eta ikerketa sustraitzen, talentua erakartzen, bokazio berriak zabaltzen. Eginkizun horrek COVID pandemiaren eragina jasan du, baina zuen eginkizuna mantentzen jakin duzue. Ikerbasken lana ez da eten. Ikerbasque sarea osatzen duzuen pertsonen eta eragileen arrendeen lana zabaldu egin da urten ere. Ikerketaren xedea epe luzeakoa da, lehen aipatu egin da ere. Horregatik eskertzen dugu bereziki zuen konpromisoa. Gaur, ibilbide honi bultzada berri bat ematen diogu. Tentuz ari gara urratsak ematen eta gaur Ikerbasquera etorri berri zareten hori, ongi etorria eta esker ona adierazten dizuegu. Compartimos la visión a largo plazo, el compromiso personal y la colaboración como claves del proyecto Ikerbasque. Hoy os agradecemos a las y a los investigadores, también a vuestras familias que siguen por streaming este acto, que suméis vuestro conocimiento y experiencia a este proyecto compartido de país. Euskadi es un país que apuesta por la investigación, el talento y el progreso. Acabamos de aprobar el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación con la vista puesta en 2030 y compartimos sus objetivos: reforzar la inversión en investigación y desarrollo, promover las vocaciones investigadoras entre la juventud, atraer talento y recuperar talento vasco que desarrolla su carrera profesional en el exterior, generar conocimiento excelente e innovador, transferir ese conocimiento a nuestra sociedad y posicionar a Euskadi como referente internacional. Estamos avanzando en estos objetivos. Ikerbasque hoy es un modelo de referencia en Europa, un ejemplo de buen hacer. Damos la bienvenida a las personas que os habéis incorporado a Ikerbasque este último año. Bienvenidas, por lo tanto, las 13 investigadoras y los 20 investigadores, ongi etorriak. Damos la bienvenida a las 24 universidades y centros de investigación que os acogen. Eskerrik asko.
Avanzamos juntos en dos objetivos: más mujeres que se incorporan a la investigación y más agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación que forman parte de Ikerbasque. Eusko Jaurlaritza eta Europako Batzordea elkarrekin ari gara lanean lanpostu kualifikatuak finantzatzeko. Pandemiak eragin handia izan du nazioarte mailan ikerlarien kontratazio esparruan. Gaur, konpromiso baten berri ematen dugu. Datozen 4 urteetan, edo 4 urte hauetan, Ikerbasquek 100 ikerlari kontratatuko ditu. Gure helburua, Ikerbasque sarean 400 ikerlari izatea da. Helburu hau, Wolfram B Europar programaren kofinantzazioari esker lortuko dugu. Honen bidez, Europar Batasunak 36 kontratu kofinantziatuko ditu. Jakin badakigu ikerketak eragin handia duela ekonomian. Horrela da, urtero azpimarratzen dugu, baina gaurkoan ere merezi du egitea. Eusko Jaurlaritzak Ikerbasquek inbertitzen duen euro bakoitzeko 2 euro jasotzen ditu bueltan. 2 euro horiek ikerketa arloan inbertitzen ditugu berriro ere. La innovación es la llave del desarrollo futuro y el Gobierno vasco lidera este reto colectivo. La pandemia ha tenido un enorme impacto en la contratación de generaciones de personas investigadores noveles. Nuestra respuesta es el nuevo Plan Estratégico Ikerbasque 2024. Estamos incrementando la inversión en investigación y desarrollo. Este año vamos a alcanzar los 535 millones de euros. Esto es 50 millones de euros más de inversión que el año pasado. Estos 4 años vamos a contratar a 100 nuevas personas investigadoras en Ikerbasque. Mantenemos el objetivo de alcanzar las 400 personas investigadoras el año 2024. Ikerbasque cuenta este año con el mayor presupuesto desde el inicio de su labor. Hemos superado por primera vez los 26 millones de euros, un incremento del 42% para impulsar el programa ICUR de personal investigador y de investigación en ámbitos emblemáticos. Ikerbasque auzolana da. Ibilbide arrakastatsu honetan funtsezkoa izan da Euskadiko erakundeen, unibertsitateen eta ikerketa zentroen arteko lana eta auzolana. Ikuspegi, estrategia eta lehentasunak partekatzen ditu, bat gara ikerketa aldeko apustuan. Auzolana espiritu hau ezinbestekoa da munduko onenekin lehiatzeko eta Euskadi ikerketa arloan nazioarteko erreferentzia izaten lortzeko. Hau da beraz gaurko mezua, zuei zuzentzen dizueguna. Ikerlarien ekarpena gako bat da etorkizuneko erronkak aukera bihurtzeko. Recibid, por lo tanto, hoy nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento. La innovación, la investigación, la aplicación y el desarrollo son objetivos básicos para nuestro país. Son pilares para convertir en oportunidad la triple transformación que abordamos en Euskadi y en toda Europa, la transformación verde, digital y social. Gracias a la familia Ikerbasque por vuestro compromiso y aportación. Zorionak eta eskerrik asko gaur aitortza jasotzen duzuen ikerlari guztioi. Egun ona izan dezazuela. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Con las palabras del lehendakari vamos a finalizar ya, a cerrar este acto. We are going to end the event today. We also want to say hello to all your families and friends who are following us via streaming, and we are sure that the next occasions we will be able to have all your families and friends together with us once this pandemic is over. Bueno, entonces vamos a finalizar, pero os tenemos que pedir un último favor. Vamos a intentar hacer una foto de familia y para eso vamos a hacerla en la entrada del edificio, en las escaleras que habéis visto. Entonces vamos a pedir, por favor, que nos traslademos todos allí para hacer la foto de familia. Podéis dejar aquí, si queréis, cualquier bolso o cualquier cosa que vamos a volver, o podéis llevarlo, como prefiráis. We are going to take a picture outside now. Thank you, everybody.
tierras después. Nació